Con que hagamos esto hoy ya me quedo satisfecho. Tenemos el Hero Image XL que va a funcionar así. Y el LG en principio va a funcionar de esta manera. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar añadiendo un nuevo layout grid. Comienzo. Aquí tenemos lo que dejamos el otro día. Y lo primero que necesito es crear el... ¿Necesito crearlo? Pues sí, para no hacerlo a lo loco. Teníamos 5 layout grids de XS a XL y voy a hacer un XL fixed, mostrando las columnas centradas, ¿ok? Y hago un XL fixed porque en nuestra landing page vamos a usar contenidos o bloques que se ajustan al ancho completo de la pantalla. Y ese va a ser el layout grid XL, fluido completamente. A ver, aquí tengo la primera etiqueta de Harrison que pone: tengo plena confianza hoy, aunque faltó el casquito en la miniatura. El casquito lo he quemado, Harrison, porque no me ha dado muy buena suerte. Bueno, no importa, pero gracias por tu confianza, Harrison. Venga, empiezo con el... vale, aquí lo tengo, el layout grid fixed, pero voy a hacer lo siguiente, lo voy a construir para que lo veamos. Voy a recordarlos. Bueno, no hace falta. Voy a recordar simplemente los tamaños. A diferencia del XL normal, que tiene 12 columnas que se estiran, el fixed va a ser de esta forma. Lo tengo aplicado en Hero Image, correcto. Me vengo aquí y es, en lugar de stretch, lo tengo todo en el centro, sigue las 12 columnas, el gutter es de 24 píxeles y en este caso he seteado las columnas con un ancho de 83 píxeles y lo he puesto a mano. Y de esta forma obtengo esto. ¿Ok? Ahora, con este layout configurado, lo voy a añadir como un XL, fixed. Correcto. Lo dejo por aquí. Bien, ya lo tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es esto. Me lo voy a dejar aquí, porque va a ser nuestra chuleta, vamos a decir. Y voy a empezar a hacer cirugía con las variantes del Hero Image. Voy a ponerle, creo que un fondo blanco al 50% para tener un poquito más de referencias. Bien, en este caso, que es el XL, el layout grid que voy a meter va a ser el XL Fixed. Digo en este caso del Hero Image. Entonces lo aplico. Vale. No ha cambiado nada. Pero sí voy a tener que cambiar algo, como hice en el vídeo anterior, en la variante XL, que es los paddings. Teníamos en el layout grid 32 píxeles de márgenes, en el XL, y teníamos de un vídeo anterior, en esta variante, unos 40 píxeles de padding. Y le voy a poner los 32, que es nuestro spacing 13. No está afectando esto. Entonces, faltan cositas. Vamos ahí, poquito a poco. Teníamos un ancho de 1256. Pues... a ver. Ah, no, sí, está bien, ¿no? No está bien. Empezamos bien. Voy a hacer lo siguiente. Porque, a ver,
tenemos nuestros 1256, correcto, y el 32 está aplicado a Hero Image. Esto, ok. Sí, perfecto. Bueno. Qué extraño. Son 1320. Quedaría algo... No entiendo por qué. Pues pensé que lo tenía hecho. Ahora lo probamos. A ver, si a content, en este caso tengo 24 de gutter, dije que voy a ir más lento hoy y eso haré. Bueno, a ver, vamos a ver. Esto parece que está funcionando bien, pero no es así. Una cosa que voy a hacer es a esta variante XL le voy a poner los 1320 de min width. De min width, correcto. 1320. De esta manera, ahora, por lo menos esto lo tengo solucionado. Correcto. Con el Layout Grid XL Fixed. Perfecto. Lo que tengo que hacer aquí son más cosas que ya veréis. Vamos a ver. Lo que me sigue confundiendo un poco... Vale. A ver, son 1320, 1320 menos 32 y 32 son 64, ¿no? Y dan 1256 píxeles. Lo que no entiendo es por qué... A ver, si yo, por ejemplo, a content le voy a poner un stroke para ver qué cojones estamos... Vamos a usar el viejo truco de 30. Tiene 30 píxeles de margin. La variante... No, tiene 40. Oh, Dios, ¿qué es esto? Aquí debería ir un 32. A ver, correcto. Aquí tiene 24. Sí. Sería esto. 32. Spacing 13. Ya empezamos. 32, ¿está correcto? Este menos 310, ¿qué es? Esto lo voy a quitar. Bueno, vamos a probar. O vamos a empezar. Tengo el Hero Image, lo voy a quitar. Ahora, tengo Content, tengo Hero Content, que se va a llamar ahora mismo Call 1. Lo voy a duplicar. A este frame content le voy a poner propiedades de auto layout. Vale. Ok, tranquilidad. Lo pongo como fill container. Ok. La alineación de sus contenidos va a ser horizontal. A ver, aquí tengo una etiqueta. Bueno, no, una pregunta. ¿No es porque está centrado con el auto layout padre? Bueno, ya lo corregí, pero... A ver. Está centrado con el auto layout padre. El auto layout padre es es la variante XL. Y está centrado, sí, el contenido está centrado, pero bueno, el contenido está centrado. Lo que pasa es que es un poco extraño, ¿no? Porque, a ver, yo voy a quitar de aquí el XL Fixed. Lo tenía aplicado a... Sí, a la variante XL, correcto. Esto lo tengo que dejar así. Y la variante X, el layout grid
el XL Fixed es, vamos a otra vez a mirar, 83, 24, está correcto. A ver. A no ser que yo haya medido mal el ancho de las columnas, porque aquí tenemos 32 píxeles. A ver, sería un problema menor, pero hoy lo tenía controlado y no sé qué toqué. Yo quiero que esté así. Esto quiere decir que, a ver, veamos. Si aquí tenemos nuestro Hero Image de tamaño 1320, que es el LG, que tiene como máximo 1320, tiene, vamos a recordarlo, los márgenes de 24, ok, el content está con un comportamiento fill container, porque es un auto layout, correcto. Vamos a ver qué pasa aquí. Ah, bueno, lo que quiero probar es, por medir, con las herramientas de los 90, tiene, ojo, ahora me dan 84 píxeles de ancho la columna. A ver si es que yo lo apunté mal, lo hice mal, lo construí mal en el Fixed. Vamos a poner 84. Bueno, a ver, el número, el 84 me funciona un poco mejor, pero esto quiere decir que, ojo, aquí estoy toqueteando tonterías. No lo entiendo. A ver, tiene 24 de gutter. Pues tiene 24. 12 columnas, center. No sabría... A ver, vamos a quitarle... Es que no tiene nada. Empezamos otra vez. Venga. Juanito, vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger esto, col 1, col 2. Le voy a poner un stroke para saber qué es lo que estoy tocando ahora mismo. Voy a hacer un auto layout que se va a llamar content. Ambos elementos van a tener comportamiento fill container en horizontal. Correcto. Voy a poner, dije, que el gutter del layout XL Fixed y XL es de 24. Lo voy a mirar bien, todo tranquilo, para que no pase 24. El XL, por las dudas, también es de 24. Ok. No debería tener... Claro. Está todo bien. 84. Bueno, vamos a seguir construyendo. Ambos elementos, fill container y 24 píxeles de gap. Pero, amigos... Vale, tranquilidad. Aquí me está pasando algo. He cogido el col 1 que tenía un min width y un max width. Vamos a lo siguiente. En este caso, vamos a coger las dos columnas y vamos a limpiar todo de... vamos a limpiar los máximos. Le vamos a meter otra vez. Bueno, ahora el gap de 24 píxeles.
Y ahora esto está funcionando más o menos como lo necesito. Bien, entonces, si miramos content, vale, ahora tenemos que coger la... Vamos a lo siguiente. Me voy a cargar la variable... Sí, la variable XL me la voy a cargar. Pum, la quito. Esto lo meto en un auto layout nuevo que se va a llamar XL, ahora mismo. Sí, XL, dije. Lo voy a convertir en un componente y me lo voy a meter aquí. A ver, tranquilidad, Juan. Esto está funcionando así. Perfecto. Ahora, voy a quitar los paddings top y bottom. A la izquierda y a la derecha pondré los 32 píxeles. Correcto. No, sí. 32 píxeles. Voy a aplicar aquí el layout grid XL Fixed. Bien. Vale. A ver, esto hay que llevarlo a mínimo 1320. ¿Cuánto tiene ahora? 1320. A ver. Me estoy quedando un poquito... Vamos a pintar con un blanco normalito. Dice, Juan, ¿qué tamaño tenía el frame en donde el contenido queda bien centrado en la grilla? El frame tiene 1320 como mínimo. Y no entiendo por qué ahora mismo... Bueno, a ver... Si yo pongo un fill container, tiene un layout... Me estoy quedando un poquito loco. Aquí tiene un layout... Este XL Fixed tiene 32 píxeles. No. A ver, vamos a poner el 83. Estoy flipando un poquito. Vale. Debería... Claro, es que hoy encajaba. No sé qué toqué. Esta semana... Bueno. Céntrate, Juan. No importa, voy a seguir construyendo. Que no pasa nada. Voy a seguir construyendo. La altura que tenía eran de 630 píxeles. Se la voy a ir dando para ir montando cositas. El contenido lo voy a poner en el centro vertical y horizontal. Me quedo aquí. Ahora, esto... Vale. Ok, tranquilidad. Content, en lugar de ser fill, debería ser 1256, porque dije que 1320 menos 32 más 32, que son 64, me dan 1256. No lo estáis viendo vosotros, pero... sí. 1320 menos 64 píxeles. 1256. Perfecto. Ahora, entonces, esto dejo aquí. Cojo a Content, lo pongo en 1256. Aquí, perdón. Es que está. A ver, en realidad,
quizás mi error está en el ancho de la columna. Porque aquí yo cogí la medida de aquí, pero tengo 24 píxeles de margen en el LG. Con lo cual, debería, Harrison, y vamos a encajar. En el glendito queda bien, en el glendito queda bien, creo. Sí, correcto, mirad. Perfecto queda. A ver, tranquilidad. Vamos a coger, esto sigue midiendo 1320. Bien, le voy a poner, vamos a ir haciendo cositas. El mínimo son 1320. Vale, poquito a poco. Ok, ahora, dije, al layout grid XL Fixed y XL un momento. A ver. XL debería tener margen de 32. Ok. XL Fixed no tiene márgenes y tiene 83 píxeles de ancho. La columna, cada columna. Vamos a poner 82. Tampoco. Peor. Dije que 84 no iba. A ver, por mirar. Así. Vamos a tirar esto. $36. Vamos a sumarle a la columna de XL Fixed. Antes la puse en 84. Me estoy volviendo un poco loco. Voy a recargar la pestaña, no sé qué cojones pasa. El gutter. Estoy realmente sorprendido. A ver. De todas maneras podemos seguir y eso ya desvelamos el misterio en otro momento, pero podría continuar, aunque esto tiene que quedar perfecto. No puede ser que lo tengamos así. Vamos a probar una cosita más. Hay algo. Esto está en fill, ¿no? Sí. Bueno, voy a continuar. En Col 2 le voy a quitar todos los contenidos. Ok, lo voy a dejar así. Y voy a coger. Vamos a solucionarlo, pero después. Voy a coger a la instancia de Glendito y me la voy a llevar al interior de Col 2. Sigue flotando de forma absoluta. Y para que esté por debajo de los contenidos del Col 1 voy a coger a Content y le voy a cambiar el, ¿cómo se llama? El staking, el Canvas Staking. First on top. Quedó por debajo, correcto. Y las voy a dejar así, con su hombro izquierdo casi alineado al layout grid. Y la constraint va a ser, se podría quedar como, se podría quedar abajo, por las dudas, y en el centro horizontal. De esta forma, ok, tranquilidad. Tranquilidad que aquí tengo que coger a Content,
quitarle el fill container en este caso, correcto, y dejarlo como fixed. Ok, no se solucionó ese problema, pero no pasa nada. Lo que sí se va a solucionar o se va a corregir es el comportamiento. Vale. Quedó, entre comillas, solucionado. Podría quedarme mirando qué cojones pasa con eso. Podría, pero prefiero avanzar con otra variante y ya sabéis por qué. Ya sabéis por qué. Vale. Flipo porque estos son 32 píxeles. Como tenemos en... bueno, aquí... tenemos 32. Si yo cojo aquí y activo el layout grid, explícame esto, pajarito. A ver. Habría que ver las medidas del frame de Glendito. En ese Glendito no, en el nuevo que está a la derecha. El contenido está bien, lo que está mal son las grillas. Creo que es de la grilla el problema y no del contenido, que está en el frame de 1256. En el Glendito que está abajo del frame de la chica va bien. El tema son las medidas de ese frame. Los gutters de XL y XL Fixed son de 24 píxeles. Gutter de 24, XL Fixed de 24 de gutter. Si hay alguna medida, y no termino de entender lo que decía, lo que sugería Tomás. El Glendito que está debajo de la chica es este. Aquí yo, hijo de... A ver. Vale, pero esta es la variante. Aquí lo estás viendo porque aquí tenemos un margen de 24 píxeles, ¿ves? ¿Ok? Espera. Aquí. Aquí se ve bien. Pero aquí no. Y debería verse bien. Y no sé qué pasa. La XL nunca funcionó. Pues hoy la tenía... no tiene la Fixed. Vamos a ver. Hoy lo tenía funcionando, tío. Está como Fixed. Vamos a hacer lo siguiente. Hola, Aro, muy buenas. Vamos a coger un frame. Le voy a poner... Voy a hacer rojo. Y le voy a poner 1256. ¿Ok? A ver qué me dices. Juan, el Glendito que decís que se ve bien no tiene la grilla Fixed nueva. Vale. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. A esta le voy a poner la XL normal. Y ahí sí se va a corregir. Eso quiere decir que el error está en el ancho de las columnas. ¿Veis? Correcto. El error está en el ancho de las columnas. Aquí está. Pero hoy... Y yo, a ver, voy a ir a mi Notion. Yo me puse aplicar para 32, son 1320, 1256. Crear centradas con 83 píxeles de ancho. Voy a ir otra vez.
Vamos a aplicar aquí, como había pensado yo, el XL Fixed. Aquí se van un poco a la mierda. Sigue teniendo el margen. Perdón, no tiene margen aquí. 83, vamos a hacerla más pequeña. 82. Tampoco. Sería 80. Es que no... no entiendo. No entiendo. No es... No entiendo. Podría ir hoy al historial de lo que monté y a no ser que lo haya montado y lo que tengo en la cabeza es haber visto el de 24 píxeles que quedaba perfecto. Porque en teoría, vamos a hacer un momentito. Nosotros tenemos 12 columnas de 83 píxeles. Esto me da 996 píxeles. Más. A ver, 20. Esto tengo que mirar en la... ¿Cuánto? Habrá 10 gathers. 1, 2, 3, 2, 4... Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale, 11. Entonces, tengo 24 por 11. Ok, da 264. Entiendo yo que si sumo los 996, no puedo creer que esté haciendo esta cuenta, 996 píxeles más 264 píxeles, no lo estáis viendo vosotros, pero lo estoy haciendo en GPT. 1260 píxeles. Es que nunca lo voy a lograr. Si, por ejemplo, si digo que mis columnas sean de... Es que no, tampoco. Es un tema del número redondo de la columna, creo. Vengo convencido porque seguramente habré mirado, seguro, me da 30 de margen con las medidas. Claro, es que... Frank, hay alguien nuevo, ¿no? Frank, AZ, hola gente. ¿Qué es lo que Juan está intentando arreglar? Un mojón grande como una casa. Pero... El nuevo Tomás. El Tomás... el rojo. ¿Cómo? Hola Juan, una pregunta. ¿Es buena práctica añadir en un mismo componente sus variantes según device? Pongamos que tengo un card con varios estados y propiedades. Una de ellas sería breakpoint. Pues entiendo que sí. A ver, voy a continuar con este temita. Vamos a lo siguiente. Voy a seguir con la variante LG y después le damos vueltas a eso. Porque otra cosa que hoy estuve dándole vueltas es... Bueno, ya les diré. Ya les diré. Venga, tranquilidad, que vamos bien. Lo que vamos a hacer con la LG es esto. 24 y Glendito va a funcionar así, por lo pronto. Esto quiere decir que esto me lo cargo. Si le podéis responder al Tomás 2, para que no se quede sin nada, pero yo creo que sí. Bueno, variante LG. Esta, evidentemente, no sirve porque es la vieja. Lo que voy a hacer es lo siguiente. La voy a eliminar. La voy a duplicar a la XL. La voy a renombrar como LG. Y por ahora la dejo así. Una cosa que voy a cambiarle, por lo pronto, es el tamaño del encabezado H1. Teníamos en mi prueba de esta tarde en la XL un display MD
y a esta le puse un display SM. Sabiendo que a lo mejor en algún momento, cuando retocamos bien los estilos, puede cambiar, pero por el momento lo voy a dejar así, como una display SM semi-wall. Queda así. Ahora, el ancho máximo son 1320. Y tengo que empezar a cambiar cositas. A la LG dije que los margins son de 24 píxeles, como habíamos visto antes y como no nos generaba ningún tipo de error. Entonces, me vengo aquí al padding de LG y le meto 24, que es nuestro spacing 12. Ok. Vale. Otra cosa que tengo que hacer es ponerle el layout grid LG. Vale, ¿por qué no me lo está haciendo? No pasa nada. Aquí sí voy a ponerle a content un fill container. Y ahora se soluciona. Y queda perfecto. Y ahora tomo un poco de agua y voy a leer un poquito. A ver. El Tomás le dice al Tomás, no me acuerdo qué sobrenombre te había puesto, qué mote. Tomás, sí, y es necesario para agilizar responsive. Vale, es lo que estamos haciendo siempre, ¿no? O bueno, últimamente. No, siempre, aquí por lo menos. Después añade, en ese ejemplo podrías tener cards LGMD y SM. Estáis hablando de vosotros. Después comenta Tamara también. Y hay alguien, creo que es nuevo, Sebastián Gómez. Buenas tardes a todos. Digo que es nuevo porque no lo recuerdo. Vale. Continúo con esto. Veamos. Necesito ahora mismo cambiar a Glendito por nuestra amiga Silvana. La voy a dejar aquí. Ahora, dije, el ancho máximo de la variante LG va a tener 1320 píxeles. Entonces, añado aquí hay un min, porque lo heredamos vamos a quitar todo, y vamos a meter el máximo, serían 1320 píxeles, y el mínimo serían 1096. 1096, sí. Vamos a recordarlo. Y de paso, sí, 1096. Digo que vamos a recordarlo para que la gente que no lo ha visto nunca esto sepa que tenemos un archivo, una tabla de variables con las media queries. Entonces, tenemos el max width y el min width van a ser 1096 píxeles, que dijimos de ponerlo a mano. Ahora mismo, si esto funciona bien, nuestra amiga Silvana, vamos a... Queda perfecto. Va a mantener las mismas constraints que Glendito, evidentemente, porque es es una instancia del componente girofoto, y va a funcionar como queremos. Vale. Si esto llegara a producción, a mí una de las cosas que le pediría a mi copywriting, o yo lo podría hacer, es o buscar algún tipo... Bueno, es que este copy habrá que cambiarlo, pero no me gusta que el UX UI quede así separado. En todo caso, lo forzaría, el contenido que tenga lo forzaría para que quede más o menos así, por ejemplo, ¿no? Para que no esté tan... Aunque no podemos controlar todo, porque la gente visualiza nuestros contenidos con infinidad de tamaños de pantalla, sí dejarlo lo más, entre comillas, controlado posible. Vale. Aquí también podríamos hacer cosas que, por ejemplo, aquí tenemos en este bloque content de LG un hue, vale. Y las columnas tienen un alto fijo. Si le metemos un hue, vale, en las dos, ¿no? A ver, aquí hue y aquí hue. Ok, esto quiere decir que seguirían funcionando bien, pero por lo menos
son un poquito más fluidas, aunque el cambio no se nota mucho aquí. El texto, bueno, la chica sigue quedando, Silvana sigue quedando por debajo de los contenidos, así que sin problema. En este caso, podríamos activar el clip content porque esta variante no es como la XL, que necesita tener los elementos de interfaz siempre visibles. Aquí sabemos que, por lo menos en nuestro diseño, esto va a funcionar, va a llegar hasta 1320, porque después nuestro front en los CSS va a decirle que a partir de 1320 ya el comportamiento sea otro. Bueno, nos animamos, bueno, lo voy a dejar por aquí. Nos animamos con la MD. Podemos, ¿no? Ok. Bueno, una cosa que se podría hacer también en el caso de... No sé si hace falta hacerlo ahora, porque todavía sigo teniendo en la cabeza solucionar este tema de los margins y el layout grid XL. Podríamos cambiar el alto en la variante LG, porque en todas va cambiando un poco. Bueno, no. Vamos a trabajar la variante MD y continuamos. Pero antes, como siempre, le tomo un poco de agua y seguís hablando entre vosotros, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Buenas charlas. Yo voy a continuar. A ver, ¿podría reutilizar cositas aquí? En lugar de toquetear esta, pues sí. Podría. Esto quiere decir que no me la cargo, pero voy a dejar una instancia, voy a hacer un detach y ahora sí me la cargo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Cojo la LG, la duplico dentro del componente y le renombro como MD. Bien. Para tener cositas vamos a poner a Glenda. Ok. Esto quiere decir que, veamos, primero, ¿qué alto le di a foto giro? 414 píxeles. Todo esto se puede ajustar, pero vamos a seguir haciéndolo. Vamos a ponerlo 414 píxeles. Ok. La altura del giro image son 414 también. Yo lo voy a pasar aquí. Perdón. 414. Ok. Tamaños de texto. Primero, el texto pequeño se queda igual. Es un body XS regular. La descripción es un body LG. Esto no está cogiendo estilo, pero no importa, lo cogemos aquí. Body LG. Dije body LG. Perdón. Body LG, sí, Dios. Aquí no estaba cogiendo ningún estilo, entonces me voy a ir a Body y le voy a poner un LG. Y lo pondré con regular. Ok. Y el encabezado H1 es un heading MD semibold. OK, 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 OK. En este caso, vamos a ir desde los 1096 a los 768 píxeles, porque se va a ajustar a la variante MD, que empieza, que son 768, y va a llegar hasta la, dijimos, LG, que son los 1096. Bien. Vamos a jugar con los max width y min width. Aquí hay elementos. Ok, vamos a quitar todo para hacerlo bien. Dijimos, el mínimo son 768 píxeles y el máximo son 1096. Ok.
tenemos aquí que cambiar otra cosa. El layout grid es un MD. Bien, que tiene menos columnas. Los valores de márgenes y gutter son iguales. No, el gutter cambia, tiene un 16, con lo cual, primero, al content le voy a poner un gutter, bueno, en este caso un gap de 16 píxeles, que es nuestro spacing 9. Y los márgenes quedan iguales, porque el layout grid MD tenía, como el LG, márgenes de 24 píxeles. Perfecto. Esto quiere decir que nuestra amiga Glenda se queda así. Y podríamos ponerla... No le voy a ver. Me estoy volviendo loco otra vez. Ok. Yo creo, juraría que le puse los 768 de min width, ¿no? Sí, vale. A ver. Vale, ok. Bien. Es verdad que en los 1096... A ver, ¿cómo puedo...? Me parece que queda perfecto o queda muy bien compensado en los 768, pero aquí tengo que hacer otra cosa. Ojo, el botón en este caso es un MD y aquí estoy usando un LG seguro. Entonces vamos a cambiarla por un tamaño MD. Se queda igual. Me funciona perfectamente. Pero es verdad que cuando muestro... Esto ya me lo cargo. Bueno, lo voy a dejar aquí por las dudas. Es verdad que cuando lo llevo a 1096 queda bien, queda perfecto, pero a lo mejor podría dejarlo así. Quizás podría, no al componente, pero la documentación que se le entrega al frontend, decirle que en este caso quizás el content tenga un poco de padding a la izquierda para que se separe un poquito este contenido y quede, bueno, no lo quiero forzar, que tenga como un poquito más de margin left o padding left. Pero bueno, no nos comamos la cabeza ahora. Funciona correctamente. Otra cosa que se podría hacer es cambiar las constraints de Glenda. En este caso, en esta variante MD. Pero es que me funciona bastante bien aquí. Lo que me chirría un pelín es que me pide un poquito más de espacio esto aquí. ¿Cómo lo podría arreglar? Me estoy comiendo la cabeza y no quiero perder tiempo. Tengo una etiqueta. Harrison dice, ¿creaste variables para min y max width? Sí. Creo que te refieres a mi duda de por qué no estaba funcionando. Esto, en realidad no, estaba funcionando, pero no había llegado al final. Harrison, si te diste cuenta, me pasaba eso. Pero sí, había creado un min width y un max width. Tomás dice, sería 1096. Claro, esto es lo que dijimos ayer. No, el martes. Sería de 1095 el max width, porque el breakpoint empieza en 1096. Sí, lo comentamos, pero yo lo dejé, lo comenté así en el aire y dijimos, ¿deberíamos hacerlo como tú sugieres tú, Tomás, o no nos comemos la cabeza y vamos a números de los breakpoints? Porque lo que he visto en el día a día, y esto es la realidad, que hay algunos compañeros y compañeras diseñadores UX que se vuelven un poco locos si hay un valor que no, como un 1095. Es decir, hay gente que no sabe codificar, no tiene ni idea y no sabe que, como bien dices, cuando definimos los breakpoints en el archivo CSS, no podemos ponerle al MD 1096 y al LG, que no podemos decirle al MD que termine en 1096 y que el LG empiece en 1096, porque se vuelve loco el sistema.
Dice, yo creo que más de uno se agarra... Correcto. Bueno, yo te digo que a más de uno se le fríe la cabeza cuando ve código. Y esto es una cosa que, como sabéis, yo ahora mismo lo estoy viviendo en primerísima persona, el hecho de empezar a codificar y de verdad. Y hay gente que... Hoy, por ejemplo, dos compañeras, tuvimos una meet con dos compañeras que nos van a empezar a echar una mano con la construcción de este flujo de trabajo que nos lleva a diseñar, pero a diseñar y a codificar cosas, por lo pronto para prototipar rápidamente. Porque hemos visto y hemos comprobado que los tiempos se aceleran bastante. Y una de las compañeras me preguntaba, ¿con qué tengo que empezar? ¿Qué tengo que estudiar? Porque no tiene ni idea. Entonces yo le digo, tanto yo como mi compañero Javi le dijimos, mínimamente aprende HTML, lo básico, CSS y JavaScript. Con eso ya tienes para empezar. Que ya tiene cositas que aprender, pero no está mal. Y yo, mira, yo por ejemplo, desde el mes de noviembre pasado, estoy refrescando los últimos componentes que aparecieron o clases que aparecieron en CSS, porque desde hace ya, no sé, como 15 años que no codifico por trabajo y me estoy actualizando con eso y también con JavaScript. Entonces, se puede hacer, no es tan complejo. Aparte, es una cosa que me está gustando bastante, ¿eh? Pero bueno, ya de eso hablaremos y habrá vídeos, como sabéis. Porque tenemos que recuperar el proyecto WordPress for UX, que ya os adelanto que le he cambiado el nombre. Porque no vamos a quedarnos con WordPress. He dicho en alguna UX Talk que estoy trabajando con Astro. Por cierto, he hablado de la UX Talk. ¿Y qué es la UX Talk? La UX Talk es una charla que hacemos todos los jueves en nuestra comunidad de Discord. Ahí nos conectamos y con cámara o con audio, en la sala charlando, en el canal charlando, hablamos de UX, de UI y de todos los temas relacionados con nuestra industria. También hablamos de música, como hicimos este jueves al final de la charla. Ahí, entrando en juanpol.com/discord o leyendo el código QR, entráis ya mismo si queréis. Tomás se ríe y bueno. Sí, las charlitas estuvieron buenas. Aparte, lo que me gustó mucho de esta charla del jueves de ayer es que Tamara, no la habíamos escuchado nunca, entró, se presentó, porque ya había entrado pero con el micro roto o sin micro. También se conectó Kat y alguien más también, no me acuerdo quién. Bueno, y los de siempre, ¿no? Tomás, Yulimar, Aru y más gente. Bien, tenemos la variante MD funcionando. La tenemos. Vamos ahora a trabajar con la SM y la XS. Sí, SM y XS. Y aquí podría simplemente ocultar la instancia de Hero Image, pero voy a construirlas a partir de la estructura que tengo en las demás variantes, por las dudas, para no perder consistencia si en algún momento esto se escala de alguna forma. Esto ya lo tiro a la basura. Glendito, bye. A ver qué dice Harry. A ver, aquí hay comentarios. A ver, hay muchas etiquetas. Vale, la de Harrison, una segunda Harrison. Sí. Estaría cool
unos directos de frontend para diseñadores. Pues sí, 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 lo sabrá, lo sabrá. Lo sabrá. Lo sabrá. Y Tamara dice, yo animo a la gente a entrar a la UX Talk, es un buen rato. Y el tema musical, entrad que os llevaréis grandes listas de white noise, por ejemplo. Sí, señora, sí, señora. Bien, voy a continuar. Cojo la variante SM, hago una instancia, la borro, hago un detach de la instancia, duplico la variable md, la renombro como SM, ok, y lo primero que hago es, voy a revisar los contenidos, bueno, podríamos cambiar y ponerlo a nuestro amigo Arturo. Vamos a cogerlo a Arturo por defecto. Bien. No, perdón. Aquí ni Arturo ni nadie. Aquí no va a haber nadie, porque dije que la variante SM y XS no va a llevar imagen. Alguien me podrá decir, Juan, podemos hacer que cuando, por ejemplo, podemos hacer algo parecido a esto. Bueno, a ver, ¿qué opináis? A mí no me convence del todo. Si nos vamos, por ejemplo, a la página de diseños de este proyecto, tenemos aquí un componente que es una tarjeta, que es esta. Entonces, cuando hicimos este directo me gustó bastante lo que hicimos aquí. Teníamos una tarjeta, bueno, la tenemos aquí, ¿no? El componente está, vamos a ir al componente, más fácil. Ok, hago una instancia del componente y es una tarjeta de un evento, del apartado de calendario de nuestra comunidad. Y el mismo componente funciona en todas las medias. Bueno, aquí va a tener un min width, un mínimo, ¿no? Pero, bueno, es que de hecho funciona. Bueno, nada, que estoy perdiendo tiempo. Podríamos hacer que, por ejemplo, el Hero Image, pues cuando se va a tamaños SM o XS, podríamos hacer que la imagen se ponga por debajo, por ejemplo. Pero no me termina de convencer. Yo prefiero que la experiencia en mi teléfono sea... no quiero ver tanta imagen, quiero ver el contenido, quiero consumirlo. Entonces, en este caso creo que no aporta la imagen. Porque ya, en cuanto vaya haciendo scroll en mi landing, ya me voy a enterar de qué va la cosa. No me hace falta verlo a Glendito o a... Correcto, dice Yulimar, quedaría raro. Tomás añade, no lo haría, no aporta mucho la imagen en mobile. Sí, los colores van a quedar. Eso lo había dicho en algún directo anterior. Entonces, me voy otra vez a la página UIKit y aquí podría ser varias cosas. Quedaros hasta el final porque voy a mostrar un plugin que empecé a usar hace 2 semanas, muy bueno, muy simple y muy bueno. Y esto está relacionado con... Sí, se me vino a la cabeza el plugin porque está relacionado con esto. Podríamos simplemente en este caso ocultar la foto. Lo podríamos hacer. Pero lo que tengo que ocultar aquí es no el giro foto, sino dentro del giro foto la imagen y los diferentes elementos de interfaz. Es un poco raro, lo sé. Pero lo voy a hacer, pero ya veréis qué quería decir. Venga, cojo el cursor, el interfaz 2, el interfaz 1 y la imagen y las oculto. Y se quedan las luces o las elipses. Bueno, las formas, mejor dicho. Bien, ahora vamos a revisar los textos. Aquí tenía en el MD un encabezado heading MD semibold. Y juraría que en la variante SM y XS le iba a poner un texto más pequeño. Creo que tenía aquí... No, los borré. Vamos a usar para los encabezados H1 un heading SM en semibold. Perfecto.
El texto en principio le voy a poner un regular MD y le voy a dejar así. Botón igual, texto en plan disclaimer igual. Lo que sí voy a hacer en estas variantes, tanto SM como XS, es cambiar el gap de los contenidos en col 1. En lugar de 24 le voy a poner 16 píxeles. Bien, lo voy a dejar así. Y otra cosa que voy a hacer es, voy a retocar los max width y min width. Si pensamos que es la SM, esto tiene que ir desde los 480, si mal no recuerdo, correcto, a los 768. Es un poco raro, pero lo vamos a dejar así. Una cosa que estuve pensando el otro día y esta tarde como estaba trabajando y trasteando, es que a lo mejor nos deberíamos olvidar del 1320 y irnos del 1320 y del 1096 y reemplazar por 1024 y 1440, no sé por qué, o algún otro tamaño un poquito más actual. Y a lo mejor con eso solucionamos el problema, que no diría que es un error, bueno, sí, es un error, de que nos encontramos hoy a la mañana, que nos encontramos hoy cuando empezó el directo con la variante XL. Venga, no voy a perder tanto tiempo. Cojo el SM, dije, y vamos a meterle, voy a agarrar todo, el min width y max width, y le voy a meter como min width los 480. Y como max width los 768. Está ok. A ver, ojito, ojito, ojito. Si esta... Oh, aquí hay algo que tengo que... A ver. Aquí me pide foto sí o sí. Pero claro. Si no va la foto y no quiero crear otra media query, lo que hago es, en este caso, oculto la columna 2. Bueno, perdón. En este caso, la columna 2 debería tener... A ver, voy a hacer un... No me gusta, pero... El tema es que yo puse la imagen dentro de la columna 2. Y yo ahora, ¿qué quiero hacer? Ocultar la columna 2 para que el contenido quede así. O centrado, pero que quede como... que ocupe todo el espacio. O a lo sumo que esté como en full width, pero con un margin y un margin left y un margin right un poco más grande. Pero claro, para hacer esto, que lo hice así simplemente ocultando la columna 2, las formas de colores no deberían ir dentro de la columna 2, sino en el content. Esto es una cosa que puedo cambiar. Es más, creo que es mejor. Sí. Sí, lo vamos a hacer así, pero bueno, vamos paso a paso. Lo que voy a hacer ahora es, la columna 2 la voy a dejar porque la voy a necesitar en todas las demás, en todas las demás variantes, pero todo el contenido, que no es más que el Hero Image, perdón, que el Hero Photo, lo quito. Lo quito. Y ahora mismo lo voy a dejar así. Tranquilidad. Voy a pasar a trabajar con la XS y lo dejaré igual. Y después solucionamos el tema de las formas de color. Claro, con Absolute, correcto. Bueno, vale, tomo un poco de agua y sigo. Lo vamos a dejar así por ahora. Si esto podríamos, antes de pasar al XS, coger bueno, esto tiene que tener a ver.
aquí teníamos la layout grid MD, aquí vamos a poner el SM, que tiene 4 columnas, si mal no recuerdo, correcto. Y en este caso, aunque vamos a dejar los márgenes de 16 píxeles, porque el layout grid SM tiene 16 píxeles de márgenes y 16 de gutter, lo dejamos igual, pero digo, aunque lo dejemos así, lo que me pide este formato o esta variante que va de 480 a 768 es más espacio a los lados, para que no esté todo full width, para que quede un poquito más agradable. Esto quiere decir que a la variante SM, en lugar de ponerle los 24 de márgenes, vamos a ponerle un tamaño más grande de nuestras variables. Por ejemplo, 56. Ok. Le dejo 56. Otra cosa que voy a hacer, como aquí no tenemos una imagen propia, sino que tenemos formas, le voy a quitar la altura fija y la voy a poner como hue. Y para que se ajuste al ancho, para que se ajuste al alto siempre de su contenido y que quede espacio por arriba y por abajo, le voy a poner un padding top y un padding bottom. Aquí tiene 0. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 40. Bien. Incluso un 32. Bien. Lo quito. ¿Y esto qué quiere decir? Ahora no luce muy bien, pero en 480 se va a ver así. No me incomoda para nada que se vea con todos los contenidos a la izquierda. Y en 768 así. Repito, a lo mejor esto nos pide que en 768 muestre la imagen. Se podría tranquilamente. Pero ahora mismo tenemos 5 media queries. Y lo que yo necesitaría hacer para controlar eso es crear una nueva. Y no la quiero crear ahora mismo. Entonces digo, vamos a buscar la solución que tampoco me molestaría que en una tableta vertical o en un móvil viéndolo en horizontal de 768, pues se ve así, no me molestaría. Y los paddings left y padding right de 56, pues me funcionan. A lo mejor se puede poner un poquito más, pero no me quiero, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así por ahora. Ahora sí voy a pasar a la XS. La dejo aquí por las dudas, hago un detach y me la cargo. Y ahora, Juan, no te cargues todo. Y ahora, a la SM la voy a duplicar y le voy a poner de nombre XS. Otra cosa que voy a hacer es coger, aunque no hace falta en este caso, pero lo voy a hacer por tener un orden. XS. Que es, dije, exactamente igual a la SM. Los mismos valores. Pero, lo tiene XS, SM. Perfecto. Alguien se podrá preguntar, ¿por qué tienes una SM y una XS con los mismos valores? En este caso, estoy usando los mismos valores, pero defino la SM y la XS, ¿por qué? Porque si en algún momento alguien de aquí del chat o alguna persona que entra en mi perfil de Figma Community, donde tengo un montón de archivos y donde voy a publicar un archivo, el archivo de la landing de UX FOMO, lo voy a publicar para que la gente lo pueda duplicar y utilizar en cualquier cosa, a lo mejor esa persona quiere cambiar los tamaños del breakpoint XS y SM. Entonces, si los quiere cambiar, yo se lo dejo. Simplemente le va a cambiar el tamaño y lo va a poder reutilizar y adaptar a su proyecto. La promo me salió perfecta, ¿eh? Venga, con el XS voy a coger, en este caso sí, voy a cambiar el min width y el max width con 360 de min width y 480 de max width. Vengo aquí, los tiro a la basura todo y ahora, min width 360, max width 480. Y en este caso, sí voy a meterle los
padding left y padding right de 16 píxeles para que se ajusten a, en este caso también, el layout grid. Cojo la variante, la selecciono y le meto de padding left y padding right 16 píxeles, que son nuestros, dije spacing 9. Ok, lo dejo así. El padding top y el padding bottom lo voy a dejar igual. No es una cosa que me incomode para nada. Fijaros que como le pusimos la altura hue, cambia la altura. Y esto es muy básico, pero hay gente que no controla este tema. Una cosa que podríamos hacer es, lo voy a hacer así, lo voy a forzar, ¿no? Pero yo podía tranquilamente meterle un montón de texto y esto, nuestro Hero Image, se ajustaría también con un montón de texto. Esto, no hagamos nunca un Hero Image así, pero que podría valer. Tiro para atrás y lo dejo así. Ok. Ahora, dije, controlemos el tema de las luces. Por probar. Claro, por si lo necesitamos en alemán y crece. Por ejemplo, mirad lo que dice Tomás, no es ninguna tontería. Cojamos todas nuestras cadenas de texto y utilizando, si nos gusta un plugin, que esta es una cosa que yo uso bastante para hacer pruebas rápidas, es el Language Tester. Lo vamos a tirar a el alemán, German, coño. Ahí. Bueno, en este caso no cambió mucho. Pero, por ejemplo, podríamos ir a, no sé, el francés o el polaco o el holandés, por ejemplo. O el islandés. Tampoco. A ver. Sí, el plugin este es muy simple. No es perfecto, pero está muy bien para probar este tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a ir con el estonio. Aquí ya ha crecido. El ruso también tiene su aquel a veces. Russian, RS. Aquí. Uf, aquí sí creció. Bueno, listo. Bien, ya tenemos funcionando esto. Por probar, antes de hacer y solucionar el tema o arreglar el tema de las formas de color, me gustaría probar estas dos instancias. A lo mejor se podía ver más con... Quiero hacer un detach de las dos para probar cómo quedarían los contenidos centrados, en este caso, de estos dos breakpoints, en el Hero Image. Hago un detach aquí. Y cojo content. Bueno, tendría que coger las cadenas, también centrarlas. No sé yo, A lo mejor lo haría solamente en la XS. No sé. No sé. ¿Qué pasa aquí? No sé. Yo lo voy a dejar a la izquierda. Venga, solucionemos o arreglemos el tema de las luces. Veamos. Si lo que dice Tomás dice, yo no soy fan del texto centrado, se ve desordenado. Creo que te refieres a que muchas veces, es verdad que a veces me pasa. Estoy o construyendo un producto o leyendo cualquier tipo de web o aplicación y hay veces que hay copies alineados a la izquierda y otros centrados. Y la lectura con los ojos se me hace un poco más compleja porque me gusta siempre ir, pero si el orden cambia, a veces no se genera fatiga visual, correcto. Aunque sabéis que con mis gafas de luz azul no graduadas, no se me cansa la vista. Venga, voy a corregir el tema de las luces. Veamos. Las luces siguen estando aquí.
Lo que tengo que hacer, sí o sí, es quitarlas de... Bueno, un poquito. Quitarlas de las instancias del girofoto. También voy a quitarlas de esta chica. Joder, ahora por aquello que tienen diferente color. Ok. Y ahora sí las quito directamente. Las quito. Sí. Se van. Bueno, lo quité blandito. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo cojo las dos elipses dentro de girofoto, a ver el UI 3 o esta herramienta, selecciono, vale, selecciono todas con la selección múltiple y las quito. ¡Pum! Se fueron, perfecto. Está funcionando. Ahora, estas luces yo podría directamente arrastrarlas a cada una de las variantes, pero a lo mejor quiero reutilizarlas. No solamente las voy a reutilizar en estas variantes del componente GiroImage. A lo mejor las quiero reutilizar con la misma forma y los mismos colores o no en otros bloques. Esto quiere decir que lo podríamos meter en un componente. Y podríamos coger esto aquí. Quizás les parece un poco excesivo el de componentizar esto, pero hay proyectos en los que yo, por ejemplo, en mi trabajo tenemos componentes de este tipo dentro de nuestro sistema de diseño, porque los reutilizamos un montón. Ciertas ilustraciones, ciertas formas, fondos, backgrounds. Entonces lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con un frame. Grupo no. Frame Selection. Y a los elementos del interior los voy a controlar con las constraints. Bueno, scale, están correctos, perfecto. Lo voy a dejar así. Y vamos a hacer con esto la component set. Perfecto, vamos a ponerle lights. Bueno, no, si es un componente vamos a utilizar Pascal Case. Lights, background. Las dos variantes, bueno, vamos a ponerle el property se va a llamar type o style, bueno, type, style. Y aquí simplemente 1 y 2. Tampoco me voy a comer mucho la cabeza. Lo voy a dejar por aquí. Y ahora, con esto hecho, voy a empezar a coger instancias de las luces y las voy a meter en las variantes de GiroImage. Dentro del componente principal. Ya lo veréis. Lo que sí podría hacer esto es quitarlo. Bueno, como hay cosas que corregir, ya no sé si lo voy a hacer hoy, porque llevo 1 hora y 20, pero bueno, poquito a poco. Lo voy a mover por aquí. Bien, dije, instancia. Vamos a ver. Yo lo voy a coger así por ahora, la copio. Y dije, no la quiero meter dentro de content, porque content tiene este tamaño. Ahora, quiero meterla directamente dentro de, en este caso, la variante XL. La pego. Tranquilidad. Se pegó. Está, ¿eh? Vamos a hacerla flotar de forma absoluta. Ok. Ahora la voy a llevar al fondo.
para que no tape los contenidos. Bien, queda. Están demasiado grandes para mi gusto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pulsar K, la voy a empezar a reducir. Vamos a mirar así un poquitito. Reduzco un poquito más. La dejo más o menos así. Pongo otra vez esto y más o menos está... Mirad. Sí. No, este ya no es el... No lo tengo en ningún lado, ¿no? No pasa nada. Claro, es que esto es una instancia de mi amigo. Si cojo Light y se mueve, correcto, se está moviendo aquí, ¿veis? Quería compararla con la construcción anterior, pero que no es correcto. ¿Veis? Si me muevo, la tengo aquí. Pero no pasa nada. Voy a jugarlo, voy a dejar aquí. Y ahora voy a controlar las constraints de la instancia de Lights Background dentro de la variable XL. Pulso V, selecciono otra vez Lights. Aquí está mal, left top. Esto quiere decir que, mirad cómo funciona. Queda mal. Esto tiene que acompañar a, bueno, ojito. Ojito, aquí puedo tener un problema hoy por hoy. Si esto crece, yo iba a decir, venga, la constraint de Light Background aquí va a ser bottom y right. Pero claro, tampoco me vale. Bueno, podría funcionar, pero no me termina de... Esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Hay comentarios. Me paso... Hasta luego, Antonio. Gracias. Ahora, a lo mejor, si tenemos que dar un paso atrás y volver otra vez, porque claro, me podés decir, no, contrólalo un poquito. Ahora mismo creo que Figma no me lo permite hacer, porque yo podría ponerla dentro de content, pero yo quería ponerla dentro, yo la puse dentro de la variante porque quería ajustarla o controlar que siempre esté pegada o cortada por debajo del margin bottom, sobre todo para las versiones SM y XS. No sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir. ¿Por qué? Si yo las pongo dentro de content, visualmente van a quedar bien, pero si en algún momento esto tiene mucho texto, que no va a pasar, o lo que sí puede pasar es que un usuario esté navegando por la web con el zoom de su navegador a tope, por lo tanto, estos textos crecen y por lo tanto, con la construcción que tiene este componente, si crece el tamaño de los textos, crece el bloque de la columna 1. Entonces, si crece demasiado, no sé si va a estar siempre bien alineado, siempre bien alineada la luz. Tengo miedo. Entonces, yo lo puse, dije, le voy a poner directamente en la variante para que sí o sí esté siempre pegada al margin bottom. Dice, programación AC Aquache, bienvenido. Recién llego, contexto de la explicación. Lo puedes pedir, por favor, pero no pasa nada. Y Tomás responde, Aquache, buenas, está probando una construcción para el evento del giro. Gracias, Tomás. ¿Me entendéis lo que dije? Bueno, alguien me dijo que... Tomás me dijo que lo entiende.
Si voy a hacer lo siguiente. Lo voy a dejar así un momento, pero no va a ser definitivo porque quiero controlarlo bien. Quiero controlarlo bien. Vamos a hacer... No. Quiero controlarlo bien. No. Quiero que esté perfecto o lo mejor posible. Nos quedaría ver qué pasa con el tema del layout grid de la variante XL. Layout grid que hicimos hoy, que no nos permite o no queda bien en el ancho de columna. Y ahora sí os voy a contar lo último que prometí hace un rato. Hablé de otro plugin que estoy usando en mi día a día real, mi trabajo de verdad, desde hace unas 2 semanas. Dadme un momento que os lo muestro. Un segundito. Se llamaba... momento. Un segundito. Me vengo por aquí. Seguramente lo buscaré ahora en Figma Community. Un segundito que ahora me voy a Community. Ahí no me lo puedo creer que no lo recuerdo el segundo. No me lo puedo creer que no lo tengo. Un segundo. A ver. Podría buscarlo directamente aquí en Figma. Ojo. El UI 3 tiene la búsqueda por aquí, ¿no? Plugins. Counter frame. Tengo que decir que lo estoy utilizando en mi otra cuenta de Figma que no está en este ordenador, ¿eh? A ver si... pues lo tendré que mostrar en otro momento porque no lo tengo aquí. Nada, está muy bien y ya les explicaré para qué funciona. Una cosa más y que no se me quiere olvidar. Todos los días miércoles yo mando una newsletter a todos los suscriptores de la lista de correo. No es Count Frames, es algo con frames, pero no es ese, Tomás. Y está muy bueno, ¿eh? Mando una newsletter todos los miércoles. Si os metéis en juanpol.com/newsletter o leéis el QR, os podéis dar de alta. No es Count Frames. Juraría que no es o a no ser que haya cambiado el nombre en estos días y yo ni le he prestado atención. A ver, lo pruebo. Count Frames. Bueno, la premisa es la misma. A ver si he cambiado. Bueno, un segundito. Cojo un botón, por ejemplo. O esta misma instancia. Vamos a probarlo. Y ya les voy a explicar para qué lo estoy utilizando. Si es este, que no lo tengo claro, porque yo juraría que no se llama así, pero en la descripción pone que hace esto, ¿no? Vale. No. Me pone que es un... No. El que yo digo te abre una ventanita con todo el... Sí, básicamente. No quiero perder tiempo buscándolo, pero básicamente es... Nosotros tenemos en la empresa teníamos un problema, en algunos casos todavía lo seguimos teniendo, que es que
nuestro sistema de diseño, nuestras diferentes librerías que forman todo nuestro sistema de diseño son gigantes. Y eso hace que los archivos sean muy pesados. Y en una empresa donde hay mucha gente trabajando con archivos pesados y donde en cada archivo colabora mucha gente, hablo de product designers, UX writer, developers y demás, cuando el archivo es muy pesado y hay mucha gente trabajando, Figma es una carreta. Entonces tuvimos que empezar a minimizar el uso de frames, de vectores y demás, y de variantes, para que el uso sea más óptimo y para que también el mantenimiento de todos esos elementos y assets sea más rápido. Y mi compañero Javi en su momento, bueno, hace 15 días, nosotros lo controlábamos de otra manera, pero encontró ese plugin, que no es el que he probado en su momento, y nos permite ir, no a nosotros, pero a nuestros compañeros y compañeras, les permite ir controlando cuando están utilizando más elementos de lo habitual. Porque lo que pasa en muchos equipos, no sé si a vosotros también, es que hay gente que trabaja en el día a día con un montón de experiencia, pero que tiene una, vamos a decir, una mala costumbre que es la de meter frames dentro de frames cuando no hace falta, ni os cuento cuando crean algún tipo de grupo, de agrupar elementos, y a la gente, hay mucha gente que abusa del auto layout, pum, 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 y eso es todo frame, 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 frame. Entonces, eso, aunque parezca mentira, a lo mejor en un archivo pequeño como este, no hace, es para llorar eso, dice Tomás, sí. A lo mejor en este archivo que tenemos aquí no es un buen ejemplo, pero en archivos muy grandes, como los que os estoy contando que tengo, se nota un montón. No sé si a alguien le habrá pasado que a veces Figma, no sé en la UI 3, porque desde hace un montón de tiempo que a mí personalmente no me pasa, pero en el UI viejo, por aquí arriba a la izquierda, aparecía un mensaje en rojo, si mal no recuerdo, que ponía con una especie de progress bar, ojito que tu Figma se está cargando, está consumiendo mucha memoria. Eso pasa cuando los archivos son muy grandes. Lo voy a traer, lo voy a comentar antes en la comunidad de Discord y lo vamos a probar porque es simple y es buenísimo. Sí, bueno, también se puede, sí. Esto era Memory Use View, ¿no? O plugin, referencia. ¿Dónde estaba, Tomás? Esto. ¿O había algún atajo? Layer. Sí, creo que es Layer Counter. Creo que es Layer Counter. Buena esa. Vamos a probarlo. Creo que es Layer Counter. Y yo tenía la cabeza frame. Sí. Por eso no lo encontraba. Counter. A ver. Sí, es este. Es este. Mirad. ¿Ok? Esta tontería está muy bien. Porque te da una radiografía rápida de lo que estás construyendo. A nosotros, por ejemplo, a Javier y a mí, que somos los que hacemos una recepción de todos los componentes que nuestro equipo va creando, no en el sistema de diseño, sino en una librería que se llama Quarantine, sí, porque nosotros dos nos damos abasto. Entonces, nuestros compañeros y compañeras, cada vez que se necesita algo que no existe en las librerías, lo construyen, pero antes de llevarlo a las librerías definitivas, donde solamente tocamos nosotros dos, ellos lo dejan como una librería en cuarentena. La ponen ahí y nosotros lo revisamos y a veces, si hace falta, le pedimos que hagan cambios o nosotros, si no es mucho trabajo, lo optimizamos. En algunos casos lo hemos tenido que hasta refactorizar. Pero este elemento
nos sirve para ir mucho más rápido. Nosotros entramos en una página donde un compañero dejó unos elementos y no tenemos que mirar, si simplemente lo seleccionamos y activamos este plugin. Si nos da valores normales, no analizamos nada. Si vemos aquí valores gordos, ahí sí ya decimos, a ver qué pasa. Porque una cosa que también puede pasar es que en algunos casos, algunas variantes, algunos patrones, algunos templates, no estén mal construidos, pero a lo mejor tienen elementos ocultos que no se van a usar.